Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de ADN Empresarial, aquí en tu canal, en Change TV, la televisión del cambio. Y bueno, hoy pues saben que nuestro programa, como cada viernes, tenemos información, tenemos actividades que les van a ustedes ayudar, sobre todo recomendaciones para el mejor manejo de tu empresa. El patrimonio es fundamental. El bienestar, el negocio, las finanzas, todo lo que tiene que ver con el motivo de nuestra empresa, pero también tiene que ver con el protegerlo, el cuidarlo. Y pues el día de hoy vamos a hablar, tenemos un gran invitado, hoy vamos a hablar sobre algo que el empresario prefiere no pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en un incendio, en una inundación, pues en algún evento fortuito que pueda poner en riesgo nuestra empresa, pero que sin embargo sucede, llega a suceder. Y es que a veces pues estamos tan concentrados en la productividad, estamos concentrados en el negocio y a veces los temas preventivos, el tema de seguridad para nuestro patrimonio, para nuestra empresa. Ello que el día de hoy nos acompaña el ingeniero Enrique Rodríguez Nolasco, experto, certificado, su empresa está certificada DIPRO, y para hablarnos de este tema, un tema muy importante sobre cómo proteger nuestra empresa, cómo cuidar el patrimonio de nuestra empresa y evitar una pérdida millonaria. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Amador. Gracias por la oportunidad de estar aquí. No, pues este tema tan relevante que pues ya durante muchos años en la empresa ustedes han llevado a cabo, tienen presencia a nivel internacional, tienen presencia pues muchas empresas de alto nivel y que los riesgos, pues el siniestro no avisa, tanto puede ser para una empresa pequeñita como una empresa grande. ¿Cuántos años llevan ya en el mercado con este tema? Acabamos de cumplir en diciembre, festejando nuestro 30 aniversario. 30 aniversario. No, pues ya es todo un tiempo. Y en esta trayectoria sabemos que hay dentro de esto un crecimiento, pero sobre todo en la calidad y sobre todo en la integración de información científica, información técnica, información profesional que determina de manera efectiva pues lo que sucede o lo que sucedió, ¿verdad? Y la manera de prevenir. Y pues por ello que te invitamos para que compartas con nuestro público esta temática. Muy bien, mucho gusto. Bien, y bueno, dentro de todo esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué una empresa, qué es lo más común? ¿Por qué ocurre un siniestro? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No hay nada en común por qué sucede. Lo que pasa es que normalmente nuestra mentalidad es que va a pasarle a otros a nosotros. Ok. No tenemos una cultura de prevención y mucho menos de contención. Entonces, pensamos que no va a pasar. Vemos, por ejemplo, en fenómenos naturales, como los entendemos, las inundaciones, los terremotos, ¿no? Estamos muy preocupados por la alarma sísmica, pero Ajá. no el efecto de lo que eso es. Y por los no naturales, donde está la mano del hombre, como pueden ser incendios, explosiones, errores de operación, malas prácticas, falta de capacitación al operar, falta de mantenimiento. Y lo vemos como problemas a resolver, pero no vemos nunca la magnitud de lo que nos puede llegar a suceder. Tanto a nosotros, como ente que lo produce, como víctimas de lo que produzcan. Porque puede ser que el daño no sea generado por nosotros, sea por los vecinos, pero nunca nos preocupamos. Pareciera ser que somos inmunes, como que nunca nos va a pasar y nunca va a sucedernos. Y no es así. Entonces, la mejor manera de evitar un evento natural es que no suceda. Entonces, ¿y qué podemos hacer para que no suceda? Hay lo que se llama en la ingeniería de seguridad y el análisis de riesgo, que lo que hace es estudiar, definir cuáles son nuestros puntos de
peligro, porque una cosa es peligro y otra cosa es riesgo. El peligro es algo que pudiera llegarnos a causar un daño y el riesgo es la exposición a ese peligro. Entonces, hay estudios, se pueden hacer estudios para decir dónde tengo mis puntos de peligro y cómo los puedo atender. Y atenderlos muchas veces, todo el mundo piensa en sistemas muy complicados. No es así. Hay soluciones muy prácticas, muchas veces muy bajas en inversión y que se pueden convertir en algo permanente. Y desde luego, cuando se justifica, pues hay sistemas muy complejos también. Ese estudio, lo ideal es que cada entidad, cada empresa tuviera su estudio integral, pero también se puede hacer en forma aislada, ¿no? Hoy estamos muy preocupados en la moda, el gas, pero no nada más es el gas, o sea, el gas, por los accidentes que han venido sucediendo. Sí. Pero esos accidentes suceden 5, 7, 8 veces al mes. Y no todos son de tanta importancia, pero afecta a alguien. Igual nos pasa con los almacenamientos de líquidos combustibles, con elementos que nosotros no los consideramos peligrosos, pero lo son, como son los aceites comestibles, los aceites lubricantes, como pueden ser materiales que por sí mismos no son peligrosos, pero combinados con otros, sí se convierten en peligrosos. Entonces, lo mejor es hacer un análisis, un estudio, así se llama, en ingeniería de seguridad, en análisis de riesgo, y eso me dice qué medidas debo de tomar. Okay. Inclusive se pueden priorizar, porque algunas, insisto, simplemente es haz las cosas en forma diferente. Tiene que ver mucho el giro, ¿no? El producto, el servicio. Por eso decía que depende de qué es, ¿no? Muchas veces es decirles, haz las cosas en forma diferente, organízate en forma diferente. Algunos van a decir, no, pues, no puedo. Bueno, entonces, si no puedes, pasamos a la siguiente parte, que es cómo protegemos el caso de que suceda un evento catastrófico desde el punto de vista de instalaciones. Pero nos podemos pasar al siguiente capítulo, y luego regresamos a este, en donde bueno, ya nos pasó, ya tuvimos un accidente, ya tuvimos un evento. ¿Y qué opciones tengo? Porque todo mi patrimonio está ahí. Sí, claro. Lo ideal es saber cuánto vale mi patrimonio y cuánto vale mi operación. Ok. Tener un avalúo correcto. Un avalúo correcto que me permita decir, ok, mis bienes, en las condiciones en que están, tienen el valor X, ¿no? Con este avalúo, yo puedo, en caso de que me afecten, hacer una reclamación, o en caso de que yo tenga una póliza de seguro, reclamarle a la compañía de seguros y que me resarza ese monto. Sí. Por otro lado, también puedo cubrir aspectos tales como si yo afecto a terceros, se llaman pólizas de responsabilidad civil. Entonces, Okay. yo afecto a terceros, bueno, no me va a costar a mí esa afectación. Y por otro lado, también hay estudios que te pueden determinar si yo dejo de operar, cuánto estoy perdiendo como utilidad económica, no como imagen de mercado, pero es como utilidad económica. Si yo llego a tener un accidente y mi empresa tarda 6 meses en regresar a las condiciones originales, ¿cuánto dinero debí de haber recibido? ¿Cuánto hubiera sido mi utilidad? Entonces, eso se llama pérdidas consecuenciales. Entonces, se puede cubrir también. Okay. También se pueden cubrir todos los fenómenos meteorológicos. Entonces, hay las formas de hacerlo. El tema es que, vuelvo a repetir, como que pensamos en que nunca nos va a suceder o que es extremadamente caro. Sí. Y no es cierto. ¿Y qué tan rápido puede pasar una empresa de ser una empresa normal a una empresa con pérdidas por siniestro? ¿Qué tan rápido puede? Muy rápido. Tenemos un caso, y ustedes lo pueden ver, Acapulco. Acapulco todavía después de más de un año. Es una empresa normal. No ha regresado. Y después. O sea, perder tu operación es cuestión de minutos, de segundos. Regresarla a su operación puede ser mucho tiempo, pero una cosa es el tiempo y otra cosa son los recursos para poderlo hacer. Sí, claro. Yo puedo estar muy dispuesto a hacerlo, pero si todo mi patrimonio estaba ahí
Sí, sí, ¿con qué me defiendo, con qué me cubro, con qué me cobijo? ¿Con qué? Y puede ser casos tan, no es normal, pero vamos a suponer que incluso hasta yo tuviera, por alguna razón de mi operación, yo tuviera hasta mi dinero en efectivo en la empresa. Sí, sí. Entonces, Ahí se fue todo. Todo se puede cubrir. Entonces, vuelvo a repetir, la primera parte, lo ideal es que no suceda. Ok. Y hay todas las formas de poderlo hacer, prevenir, Bien. hacer los estudios en forma integral, que sería lo ideal, y si no en forma muy particular. Yo tengo condiciones muy particulares que me preocupan y hay algo que nos pasa. El dueño de la empresa tiene un propósito y una expertise. No tiene que ser experto en todo. Claro. Bien, mira, el módulo se nos fue rápido. Ahorita nos platicas de esto, ingeniero. Se nos fue rápido, perdón. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento, amigos. La increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria, unida por un objetivo común: fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Anie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. Ya estamos de regreso, amigos. Bueno, estamos platicando aquí el día de hoy con el ingeniero Enrique Rodríguez Nolasco. Él es experto en lo que es protección patrimonial, prevención de siniestros y bueno, todo lo que tiene que ver con el valor, todo lo que tiene que ver con lo que hay que proteger, aquello que es nuestro y que tiene que ver con la seguridad, sobre todo. Entonces nos estabas comentando al respecto sobre las empresas. Pasamos de lo normal al siniestro de un momento a otro. Estabas haciendo referencia acerca de lo que sucedió en Acapulco, ¿no? Que tardan más, o sea, eso puede pasar de un momento a otro y sin embargo el recuperarte, el reintegrarte, el de que la operación siga a su normalidad, tarda muchísimo. Y eso tiene que ver con un capital, con un patrimonio, y si estaba ahí en la empresa, pues ya se quemó, o se perdió, o se mojó, se lo llevó el mar, o se quedó enterrado. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma nos debe de ayudar a cambiar nuestra forma de ver esto? Porque pues es algo importante y consideramos, como decías al principio, que es algo que uno dice, no, pues no me va a suceder a mí, no hay la cultura, pero pensando en que dijéramos, bueno, pues yo les recomiendo que se aseguren, con eso ya es más que suficiente, tener un seguro, o sea, yo creo que de pronto puede entenderse que a lo mejor de lo que se pretende es que ustedes tengan un seguro en su empresa, claro, es parte de, pero ¿qué es realmente el fondo al que debemos de atender en esto? Como te mencioné en la parte anterior, el seguro te va a resarcir o te va a ayudar a tener una cierta capacidad económica, que yo tomaré nota. Pero lo ideal es que no te suceda.
Realmente es la cultura de la prevención. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, pues haciendo un análisis de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Vuelvo a repetir, la gente piensa que las medidas de seguridad son muy complicadas. No, las medidas de prevención, revisa lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y si lo puedes hacer de una mejor manera. Muchas veces la inversión en la mejor protección es aislar las partes riesgosas de tu instalación, ponerlas en una cierta condición y el riesgo se te disminuye terriblemente. Podrán necesitar instalaciones más especializadas. Entonces lo mejor es que no te suceda, porque pasando a la segunda parte, sí, el dinero lo tienes, pero vas a perder un tiempo precioso porque tus clientes, si eres un proveedor, no te van a esperar un año a que les surtas. Claro, no, pues es para ayer. Después vas a tener que recuperar tu mercado. Tampoco van a esperar a que les hagas una entrega de algo porque ellos también tienen una... Entonces, si hay tienes una recuperación económica, pero lo que no recuperas, puedes no recuperar son los clientes o la imagen o, ¿por qué no decirlo?, la vida de las personas. Sí. Porque en un accidente puede haber personas por lesiones o inclusive que fallezcan. Eso ya marca a la empresa. Sí. Entonces, lo mejor es prevenir, lo mejor es decir, a ver, y como terminábamos en el capítulo pasado, el propietario, el dueño, su función es que su negocio logre los resultados que él espera. Pero no es especialista. Pero vemos especialistas que sí, y hay muchos especialistas que le pueden ayudar a encontrar la mejor manera de tener las condiciones más seguras. Porque hay que recordar que la primera persona en riesgo en esas instalaciones es el mismo propietario. Ahí vive. ¿No? Entonces, Sí. También es riesgo, o sus familiares, o no sé. Pasa mucho con las estadísticas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando dicen, bueno, es que solamente en un incendio, en una explosión, los fallecimientos por efectos del incendio es el 1 o 2%, sí. Pero eso cambia mucho cuando entre ese 1 o 2% está un familiar tuyo. Sí. O estás tú. Claro. Cambia la perspectiva. Sí. Entonces, ¿qué es la mejor manera? Que la estadística no sirve mucho, pero la mejor manera es, mejor voy a tratar de que no me suceda. ¿Cómo? Bueno, busco ayuda, insisto, no pienso que son grandes inversiones, no necesariamente, y a lo mejor sí, pero hay que hacer un análisis de cuál es el mejor sistema. Porque es una bomba de tiempo, ¿no? Si no corriges algo, diario que amanece, inician labores, es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede pasar. En algunas veces he dado una plática que se llama no lo inexplicable, sino lo explicable de los incendios y las explosiones. Ah, sí. Sí, pero es muy común decir lo inexplicable, ¿por qué? Más bien, si es explicable. Muchas veces lo que hay que decir es, ¿por qué pasó? No. ¿Por qué no había pasado antes? Si estabas teniendo condiciones de riesgo, ¿no? ¿Por qué se tardó en suceder? Exacto. Y la otra es, ok, y durante ese tiempo, como decía, ok, voy a tener el dinero para hacer las reparaciones, para reponer el equipo, porque mucha gente a veces ya no tiene capacidad para regresar a la operación y la empresa cierra, Sí. o el negocio cierra. Y bueno, durante ese tiempo, ¿qué utilidad iba yo a generar y ya no voy a poder generar? Y también eso te lo pueden cubrir, ¿no? Estudios, también es un estudio que se hace para decir cuánto debo de decir, cuánto debo de cubrirme, bajo qué condiciones, y se puede cubrir en una póliza de seguro. O sea, el patrimonio de utilidad o de ingreso con el que funciona. Se llama pérdidas potenciales, es decir, cuál es la utilidad que yo deje de percibir, o dejaría de percibir. En una semana, un mes o cosas así. Hay periodos, no son tan cortos, normalmente son meses, pero sí se puede cubrir, ¿no? De hecho, nosotros afortunadamente no vendemos pólizas de seguros, no es nuestro negocio. Pero sí, por nuestra actividad, pues tenemos mucho contacto con este medio, entonces todo se puede cubrir, todo se puede, pero lo que no puedes reponer, y vuelvo a insistir, es tu imagen con el medio, ¿no? Es la pérdida de vida. La falta de entrega de producto, bueno, desde la pérdida de vida de tu personal hasta el impacto a tus clientes, ¿no? Tu mismo impacto,
porque tú emocionalmente ya no vas a ser el mismo. Es correcto. Tu gente ya no va a ser la Es una misma. tragedia total. Es una tragedia total. Entonces, vuelvo a insistir, lo mejor es tratar de evitarlo. ¿Sí? Hacer las medidas. Y si no, bueno, pues vamos a protegernos de la mejor manera posible para que yo, en primera instancia, no cierre mi negocio. No pierda mi patrimonio. Sí, claro. Y si afecte a alguien más, pues tampoco les traspase mi tragedia, ¿no? Entonces, no es una forma fácil de verlo, no nos gusta hablar del tema, pero es algo a lo que estamos expuestos todos, ¿no? Y normalmente tampoco vemos en nuestro entorno, ponemos nuestra empresa, la ponemos en un lugar y pensamos que es como una burbuja y que no me va a pasar nada, y nunca pensamos qué están haciendo los de junto, o qué le puedo yo hacer al de junto, ¿no? ¿Qué medidas conjuntas podemos tomar? De decir, oye, te platico, eres mi vecino, yo tengo estos riesgos, estos peligros, ¿tú qué tienes? Y vamos a ver la forma de protegernos mutuamente. Normalmente no lo hacemos. Normalmente pensamos en forma muy aislada. Hay un estudio que así se llama pérdida máxima esperada, o pérdida máxima probable, que es un análisis que dice, ¿qué me puede pasar? Pero no nada más por lo mío, sino por el exterior. ¿Qué puede pasar si el de junto tiene un incendio? ¿Qué puede pasar? Okay. Ya tú cubriste todas tus necesidades, protegiste, Es. está blindado, asegurado y todo. Pero el de al lado. Pero ¿qué pasa con el de al lado? ¿No? Es como nos sucede mucho en el campo, de que hacen fogatas por diferentes razones, o quema de maleza, y luego no la controlan, y el incendio que se provocó en una instalación es porque vino del exterior, vino de allá, ¿no? Entonces tampoco proteges o tomas medidas de protección porque piensas que nunca va a suceder y tienes la maleza pegada en tu barda, o sea, y no es tu responsabilidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? El terreno es de un tercero, pero hay unas costumbres de las quemas, y un incendio sin control, pues se puede ir a tu instalación. ¿Y qué se recomienda? Porque, pues, ¿qué podemos hacer? No, pues hay que tomar medidas preventivas de separar que esa maleza no es mi problema, pero voy a tomar medidas para que la maleza no esté tan cerca. Oye, ¿y no sucede aquello ya que se nos está terminando el módulo, aquello que dice, no, pues eso es bronca mía, eso no me toca, no es mi gasto, y me quedo encaprichado en que yo por qué? Sí. Y de pronto viene de rebote y sucede, Sí. Y ni siquiera el dueño de la otra lugar aparece, No. o a lo mejor ya ni existe. Así es, y es más, puede no tener dueño, puede ser un área pública, ¿no? Puede ser un bosque, entonces... Pues, está muy interesante esta temática, vamos a continuar ahorita en el siguiente módulo. Estamos el día de hoy con el ingeniero Enrique Rodríguez Nolasco, experto en lo que es prevención y cuidado patrimonial, sobre todo temas de seguridad. Y bueno, regresamos en un momento. Empresarios. La Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Asociación de Empresarios y Ciudadanos firmaron un convenio de colaboración. ¿El objetivo? Fortalecer la seguridad y crear un ambiente favorable para la inversión y el empleo. El secretario Cristóbal Castañeda Camarillo enfatizó el compromiso del gobierno estatal para reducir la delincuencia. Delitos como el robo de carga y el homicidio doloso han alcanzado sus niveles más bajos. El presidente de la ASECEM destacó la importancia de la seguridad para la inversión y la generación de empleos. Este convenio promete una mejor coordinación con las autoridades y el impulso de programas de prevención. Este acuerdo incluye canales de comunicación entre empresarios y autoridades. Con esta alianza, el Estado de México busca una estrategia de seguridad integral, en conjunto con el sector productivo. Ya estamos de regreso, amigos. Bien, pues el día de hoy estamos con esta temática interesante. Y bueno, parte de lo que es importante saber
y conocer cuál es la diferencia entre avalúo y el cálculo por pérdidas millonarias o la investigación de un siniestro. O sea, ¿hay alguna diferencia, ¿no, en esto? Sí. ¿O cómo está estructurado esto? A ver, el tema de cuando ya estamos hablando de un siniestro, se hace lo que se llama la investigación de causa-origen. ¿Qué significa? Que tienes que identificar qué lo causó y por qué se causó, ¿no? Eso es importante para las compañías aseguradoras, que es para los principales clientes que tenemos en ese campo, no porque no vayan a pagar, sino porque de acuerdo con qué fue primero y cómo sucedió, ellos aplican las diferentes condiciones que vienen en el contrato de seguro, que es la póliza de seguro. Entonces, nuestra obligación es hacer un análisis que les podamos dar esa información y después pasamos a la etapa de decir, ese daño, ¿cuánto representó en dinero? Nosotros no nos metemos al tema de si aplica o no aplica, de que si la depresión... Temas jurídicos, sí, nada. nada. Simplemente la parte técnica, científica. La parte técnica, y ya después ellos entran con otra figura que se llaman ajustadores, a la parte administrativa de que si hay un coaseguro, que si hay un deducible, etcétera, etcétera. Ya eso es de ellos. ¿Ustedes qué hacen? Nosotros hacemos el estudio técnico para decir, ese daño representó un monto de tanto, ¿no? Y muchas veces, cuando el daño es importante, también nos piden lo que se llama el valor a riesgo. El valor a riesgo es el equivalente a un avalúo. Ah, ok. Cuando el propietario tiene un avalúo, es muy fácil porque nos lo proporciona y simplemente verificamos que estemos hablando de lo mismo y se hace un asunto normal. Pero lo común es que no haya avalúos. La gente no tiene avalúos. O tiene un avalúo para otros fines. Tienen un avalúo para efectos comerciales o para garantías, que no tienen nada que ver. O sea, dicen, es que yo ya hice un avalúo. Sí, y dicen, es que mi inmueble vale 100 pesos. Sí, ese es tu avalúo comercial, pero tu bien no vale 100 pesos. Empezando porque un avalúo comercial tiene otros conceptos que normalmente en daño no se considera, como puede ser el tema de los terrenos. Entonces, si tiene un avalúo específico para aseguramiento, pues es muy sencillo el proceso, pero te puedo decir que en el 100% de los casos que manejamos, difícilmente un 3% tiene avalúos. Normalmente no los tiene. Para aseguramiento. Okay. Aplicación para aseguramiento. Y luego viene otro estudio, que ya lo mencionaba, que es el de la pérdida máxima esperada, para decir, si me pasa un evento de esta naturaleza, que hay que hacer un estudio científico, ¿cuál sería la utilidad que yo dejé de percibir, ¿no? Regresando al primero, también dentro de lo que nosotros hacemos no es nada más empírico, es decir, tenemos unas certificaciones, de hecho creamos una certificación en una materia que se llama Prevención e Investigación de Incendios, en donde tenemos la certificación internacional, no nada más para nosotros, la creamos a través del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y entonces es una certificación que es al público mexicano o extranjero, porque estamos alineados con el Tratado Transpacífico. Por un lado. Y por otro lado también lo tenemos en evaluación. Tiene un valor internacional. Sí. Para poder, a través de ello, proteger mi patrimonio. Sí. Saber cuánto vale, qué es. Y un avalúo siempre será un avalúo. Ese tiene ese valor. Entonces, y normalmente las compañías de seguros la reconocen, si está bien hecho el avalúo, si es para la aplicación. Si es para otra aplicación, que eso es lo que nos pasa mucho. Y que sea de empresa certificada también. Sí, reconocida, ¿no? Nos pasa mucho, y es lamentable que algunas veces las compañías de seguros nos dicen, aquí está un avalúo que me dio la persona afectada, pero resulta que es un avalúo para otros fines totalmente diferentes. Y luego nosotros tenemos el problema de que nosotros somos los que tenemos que explicar por qué ese avalúo no está bien. Y se mete uno en diferentes problemas. Sí, porque tienes que decir por qué de hecho, en muchos casos damos asesoría a las compañías aseguradoras para explicarles por qué las diferencias de criterio, que es un criterio técnico, porque es un criterio técnico que además ellas establecen, porque ellos ponen las reglas de cuáles son los valores
para poder llegar a las condiciones que tienen en su contrato, ¿no? Ya nosotros no nos metemos en eso, simplemente nosotros le damos la información técnica. También hacen el estudio del análisis y lo entregan. Ya la discusión de beneficio y de pago es de ellos. También para poder hacer todo esto, además de que somos peritos certificados en diferentes áreas, también desarrollamos simuladores, ¿no? Tenemos simuladores para diferentes cosas, incluyendo para incendios. Esto sirve no nada más para cuando ya pasó el incendio. Ese simulador lo podemos usar para hacer escenarios de decir, ¿qué pasa si tienes un incendio en esta zona? ¿Qué pasa si tienes un incendio en esta zona? ¿Y qué acciones tienes que tomar preventivas? Inclusive tus tiempos de sobrevivencia. Porque una de las cosas que se nos olvida, vuelvo a repetir, estamos hablando de los bienes, pero se nos olvidan las personas, ¿no? Las personas tienen que poder salir de un evento catastrófico. Ciertamente, y eso es cierto. Y a veces el instinto de apagarlo, sí, de cubrirlo, de hacer lo no que, dejar que crezca. de hacer lo que no estás capacitado para hacer. Si no me van a correr por no haberlo... Pues sí, pero es mejor que te corran a que te mueras, ¿no? Bueno, sí. Pues sí. No, y se nos olvida que, digo que manejan mucho las estadísticas, es que solamente mueren 2 o 3 personas por el incendio, sí, pero normalmente no mueren quemados. Las personas que mueren en los incendios mueren por asfixia. ¿Y por qué mueren por asfixia? Porque se desorientan. Entonces, las rutas de evacuación son tan importantes como las medidas de prevención, ¿no? Sí. Y para que tengas un buen proceso de evacuación, necesitas un lineamiento, necesitas tener a tu personal entrenado y ya hay un procedimiento que se llama de emergencias mayores que te dice cuáles son las acciones que se deben de tomar, quién las debe de tomar y hacia dónde los debes de dirigir. Es decir, cuáles son las puertas de salidas o las salidas de emergencia. No todas las salidas son de emergencia. Entonces, dirigir a las personas en el sentido correcto. Porque una puerta, por ahí me voy. Así es. Pero no precisamente, ¿no? Un incendio, por ejemplo, tu probabilidad de subsistir está dentro de los primeros 3 minutos. Después de eso el incendio ya está totalmente descontrolado. A los 5 minutos ya no hay nada que hacer. Entonces, y esa estadística de alguien que lo hace y que conoce y que tiene bien medido, no un evento. 30 años de experiencia trabajando con siniestros. No, y es una estadística internacional, no es nada más de nosotros. Y es una internacional, ¿no? Sí, sí, hay referencias como la NFPA, la National Fire Protection Association, que también la tiene. O sea, no es algo que nosotros definamos, eso está definido y está probado. Entonces, claro, tú me puedes decir, bueno, en este caso a lo mejor 3 minutos y 10 segundos, sí, pero estamos en ese rango. Entonces, sí. Lo primero que hay que salvar son las vidas. Sí, claro. ¿No? Entonces también se nos olvida eso. Entonces, ese estudio también hace eso de, a ver, no estés creando trampas mortales en donde, en caso de que me suceda, no hay forma de hacerlo. Estaba algo ahí en el camino de evacuación y se murió porque se cayó y se golpeó por la prisa que llevaban. Así es. Y ni siquiera por el incendio, ¿no? Han oído que ha habido, seguramente los conocen, algunos eventos catastróficos muy graves con personas, por ejemplo, en centros nocturnos donde las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Sí. ¿No? Pero estaban bloqueadas. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso nos puede pasar inclusive en nuestra casa. Esto que estoy hablando, sí, estamos hablando de la industria, pero es también para nuestra casa. O sea, tenemos lo que se llama la famosa ceguera de taller. Entonces, hemos pasado tantas veces por el mismo lugar que ya nos acostumbramos a brincar el obstáculo que está ahí siempre. Entonces, sí, cuando lo mejor es, quítalo. ¿Ya está ahí, ¿no? Conscientemente? Sí, te acostumbras. Y eso es en nuestra casa y esto es en el negocio. Entonces, estos tipos de estudios, que también nosotros lo hacemos, que es el de análisis de ingeniería de seguridad, en análisis de riesgos, lleva a eso, de decir, a ver, no estás viendo esto. Cambia la forma de hacer las cosas. Vamos a modificar esto. Y revisa lo que estás haciendo. Nosotros no somos expertos en cómo se produce, qué se produce, eso son ellos. Pero a ver, un poquito cuestionarte, ¿lo estás haciendo de la manera más segura posible? Porque otra vez, todo el mundo habla del riesgo, pero lo que tenemos que ver es la seguridad. Entonces, ¿es la forma más segura de hacerlo o no? ¿Hay otras formas de hacerlo? Que a lo mejor hasta te afectan tu costo porque estás haciendo operaciones que no deberías de hacer o que no son necesarias hacerlas. Estás
manejando materiales en distancias que no necesitas hacerlo, ¿no? Y hay materiales que a lo mejor hay que analizar procesos también los ahí. puedes sustituir por otros, ¿me explico? Entonces, no tengas, nos pasa mucho, no es algo que a mí me guste, pero no es de mi gusto, pero por ejemplo las personas que cocinan, que cuando van a empezar a cocinar, y lo he visto, todos los insumos que pueden llegar a necesitar los ponen en el lugar por si acaso. Cuando lo que deben de hacer es llevar lo que vas a usar en ese momento. Nada más. Y después regresar. Es lo que se llama las condiciones de día. Entonces, todo eso nosotros en los estudios lo hacemos y O sea, la nos casa ponemos a puede ser pensar. un lugar muy inseguro para nuestra familia, Sí, de alto peligro, de alto riesgo. sí, puede ser o no es entrar en pánico, pero muchas veces ponemos cosas que no deben de ser y que creamos un riesgo innecesario, Tanque de ¿no? gas, la Gas. instalación, Normalmente, tubería en medio de las paredes de gas o de todo. lo platicábamos, creo que en alguna ocasión decía yo, Cables de luz. ¿dónde guardan luego muchas personas las cosas que son combustibles, como pueden ser el carbón para la carne asada, los artículos de limpieza y todo eso? Abajo del calentador. Es un espacio que les encanta usar. Abajo del calentador es un espacio muerto, todos lo usamos, ¿no? Sí, sí, sí. La otra es en los hornos de las Y es un las área estufas, donde... ¿no? Sí. O mezclamos cosas que no debemos de mezclar, ¿no? Entonces, los productos de limpieza, y luego los cambiamos de recipiente, y los productos de limpieza muchos reaccionan con la luz. Entonces, ¿y qué pasa? No leemos las instrucciones, Sí, sí, tampoco. Entonces, esto que estoy comentando a nivel Es de muy empresa, cotidiano y muy como ignorado, ¿no? También. así es. Por eso decía yo, esa plática que te acabo de decir, de lo inexplicable, que yo le digo lo explicable de los incendios, es porque no tenemos cultura en ese tipo de cosas. Y vuelvo a repetir, lo vemos en otros y decimos, bueno, pero les pasó a ellos, a mí no me va a pasar, o sea, pues, pero si le pasa a tu hijo, a tu nieto, a ti mismo, empiezas a pensar, bueno, ¿qué hice mal? Más bien es a quién me asesoro, ¿no? Amigos, pues está muy interesante ahorita la temática que nos están compartiendo el ingeniero y sobre todo porque es un tema de vida o muerte, yo diría. Tal vez se oye muy fuerte, pero sin embargo, en ello está nuestra vida. Y déjenme decirles que en esta actividad profesional se esconde la protección y el seguro para nuestra familia. No es tener una póliza solamente, no es tener una casa limpia solamente, que qué bueno que esté limpia, sino entender, como dice, lo explicable de un siniestro, de algo, por qué se incendió, qué pasó, por qué se cayó, ¿verdad? ¿No? Todo esto es importante que lo reflexionen. Amigos, aquí en nuestro auditorio, pues vayan tomando nota. Regresamos en un momento y pues ahorita en el próximo segmento diremos los datos para que ustedes puedan tener y consultar de manera directa con los expertos. Regresamos. La Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Cada día trabajamos sin descanso para fortalecer el tejido empresarial y cívico de nuestro increíble país. Nuestra misión es simple pero poderosa: construir puentes entre los sectores público y privado para el desarrollo económico y social. Desde nuestros inicios, nos hemos dedicado a representar los intereses tanto de los empresarios como de los ciudadanos. Nos enfocamos en conectar con secretarías de Estado, fiscalías, municipios y embajadas. Creemos en el poder de la colaboración y en el impacto masivo que el trabajo en equipo puede tener para hacer a México más competitivo. Uno de nuestros pilares fundamentales: la vinculación gubernamental y diplomática. A través de alianzas estratégicas, trabajamos con diferentes niveles de gobierno y representaciones diplomáticas para crear oportunidades de inversión, comercio y desarrollo social. El futuro de México depende de la innovación. En ACESEM, nos aseguramos de que tanto los empresarios como los ciudadanos estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI, integrando nuevas tecnologías, promoviendo la sostenibilidad y fomentando la inclusión. En ACESEM creemos en la igualdad de oportunidades y en el poder transformador de las mujeres en los negocios.
Por eso hemos creado el capítulo de Mujeres Empresarias ACESEM y el capítulo de Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM. Aquí apoyamos a mujeres líderes, emprendedoras y visionarias para que sigan creciendo y desarrollándose. Y no nos hemos olvidado de los jóvenes. En ACESEM hemos construido una estructura juvenil que combina la innovación de las nuevas generaciones con la experiencia de nuestros líderes empresariales. Esta sinergia nos permite representar eficazmente los intereses de los jóvenes, promoviendo su participación en el crecimiento económico y social de México. Hablemos de la burocracia. Entendemos que la burocracia puede ser uno de los mayores obstáculos para los emprendedores. Por eso hacemos que el proceso de iniciar un negocio sea rápido y fácil, guiando a nuestros miembros en cada paso del camino para que puedan enfocarse en lo que más importa, hacer crecer su negocio. Y sabemos que la certeza jurídica es crucial para que los inversionistas se sientan seguros. En ACESEM, nos esforzamos por crear certeza jurídica brindando apoyo legal y asesoría para que nuestros miembros puedan tomar decisiones informadas y seguras, impulsando la inversión tanto nacional como internacional. ACESEM está en todo México. Tenemos capítulos en Coacalco, Querétaro, CDMX, Toluca, Metepec, Lerma, Tultitlán, Cuautitlán, Naucalpan, Cuautitlán, México, Tlalnepantla, Teoloyucán, Texcoco, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y muchos más. Cada capítulo trabaja de la mano con los empresarios y ciudadanos para impulsar el desarrollo local y garantizar el bienestar de sus comunidades. Además, en ACESEM, contamos con comisiones especializadas en áreas clave como salud, seguridad y transporte, asegurando que los temas prioritarios se aborden de manera efectiva y profesional, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos y los empresarios. En ACESEM, creemos en la fuerza de la unidad. Por eso invitamos a todos los empresarios, mujeres líderes, jóvenes emprendedores y ciudadanos comprometidos con el futuro de México a unirse a nosotros. Juntos podemos construir un país más fuerte, más seguro y más próspero para todos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad comprometida con el crecimiento de México. Ya estamos de regreso. Bien, pues qué interesante todo este tema de los riesgos y bueno, en esto todos podemos decir, antes de seguir con el tema, tú que eres experto y tengo la curiosidad que nos compartas al público, ¿cómo percibes, cómo te sientes cuando vas a algún lugar público? Tú que eres experto y que, o sea, no sé, ¿cómo es tu reacción? O sea, ¿cómo vives el momento yendo a lugares que dices, esto es de alto riesgo? Lo haces parte de tu vida, lo haces parte de tu cultura. Mi mujer se enoja porque dice que nada más llego a criticar, pero lo primero que empiezas a ver es, en caso de que suceda, te lo imaginas, bueno, ¿a dónde corro? ¿Dónde voy a ir? Porque hay lugares que verdaderamente son unas trampas mortales, Una ¿no? bomba de tiempo. Pero te acostumbras y lo haces parte de tu vida y tomas las precauciones que no es que te llegues a la paranoia, pero sí es importante que veas tu entorno, lo que te decía, ¿no? No nada más eres tú, es también tu entorno, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a ver, oye, pues se ve claramente que eso está mal instalado y bueno, pues, entonces si la salida está de este lado, voy a un restaurante, pues busco estar en una mesa de este lado, ¿no? Entonces, ¿Dónde está en la...? Donde tenga yo menos probabilidades de una cuestión grave, ¿no? Sobre todo si vas con tu familia, ¿no? O sea, sí, mi vida, pero mis nietos, mis hijos, todo, mis hijos, es que todo. Y eso también pasa mucho con las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y de repente las ponen hasta el fondo, donde pues, son las... es la peor ubicación. También es parte del riesgo, ¿verdad? No solo es tener rampas. No,
No, es tener las facilidades. Y ahí me he vuelto muy crítico también en ver las cuestiones de los materiales. ¿Por qué las cuestiones de materiales? Porque hay veces que es evidente que el material con el que está construido o instalado algo, pues no es el adecuado, ¿no? Y Sobre todo ahora que nos ha invadido la productividad de otros países, así es. que es muy barato y que compite y que ya no fuiste a la ferretería donde había marcas ya reconocidas y vas y compras algo pues económico, hasta en las redes que te llegan productos Sí. muy baratos. La El calidad. que sea extranjero no significa que sea malo, Ujú. ¿no? Pero sí hay que buscar que los productos y las personas que lo instalan o venden esos productos, pues verdaderamente que cumplan la especificación que se necesita, ¿no? Porque de nada te sirve cambiar las cosas si es un material que no va a cumplir y que te va a poner en una posición muy riesgosa. Volvemos al caso del gas. Las mangueras que te venden en muchas ferreterías no son mangueras para gas, no son mangueras certificadas. Entonces, si es más barata, sí, pero el riesgo es muy alto. Hoy hay un tema que se ha convertido en muy común, los paneles solares, ¿no? Los paneles solares cada día hay más, y qué bueno que haya más, es un excelente sistema, o los calentadores, pero el tema es que muchas veces los instaladores ahorran y ofrecen mejores precios porque no ahorran como tal en el panel no hay mucho margen, pero sí en los materiales para su instalación. Y entonces nos vamos con gente que no está calificada y no le pedimos que nos muestren cuál es la calidad de esos materiales. Y hemos tenido ya muchos incendios de paneles ¿Qué ha solares. pasado con los paneles? ¿Se incendian? Finalmente estamos hablando de corriente eléctrica. Sí, sí, sí. Entonces fallan los conectores, no son los adecuados y entonces hay incendios. Y ha Y habido hay un calor muy fuerte ahí en y- esto, ¿no? y además normalmente están en el techo, entonces el problema es que no nos damos cuenta. Ya cuando Sí. nos damos cuenta esto ya está desarrollado. Pero nos pasa con el gas, nos pasa con lo más común, Y a lo mejor está el tanque de gas allá a un lado del panel. a lo mejor, y nos pasa con los cables, ¿no? Es lo que estamos más sensibles por las extensiones que no se deben de usar, pero además si las vas a usar, pues usa una de buena calidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso aplica para todas las instalaciones. No ahorremos, no escatimemos en algo que nos puede poner en peligro. Y vuelvo a lo mismo. Es que pues, nada más es una extensión. ¿Qué puede pasar? Si es una extensión le vamos a poner más de una clavija. Entonces, ya estamos cambiando el Sí, porque está el entorno. contacto y luego está un multicontacto y ya Así es. estás generando una carga más. Sí. Entonces, la preocupación es, no escatimemos en eso. Tampoco digo que compremos algo que no sea estrictamente necesario, ni tampoco necesitamos a un ingeniero para que me diga cuál es la especificación, pero vienen los registros, Asegurarnos que viene con calidad, el producto viene con calidad. Y si contrato a alguien que me haga el servicio y me va a instalar materiales, no dejarlo a que compre lo que él quiera, sino a ver qué estás comprando y que sea un producto de calidad. Y es más, muchas veces que sea nuevo, porque tú a veces no sabes si te están instalando algo que ya fue recuperado de otro lado, ¿no? Esa es la parte. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho por orientar a la gente, decirle, a ver, compra algo que sea, sí económico, pero que cumpla con lo que tú necesitas. Las características. ¿No? Oye, ¿y en dónde los localizan a ustedes? La prevención y todo esto es importante. Ustedes hacen el estudio científico del qué sucedió en el siniestro, los avalúos y todo esto. ¿A dónde los encuentran ustedes? Nuestra empresa está en Tlalnepantla, nuestra página web es www.grupadipro.com y estamos en los teléfonos 55 53 62 4668 y 4690 y estamos físicamente en la colonia de Jardines de Santa Mónica. Ok. Pero bueno, nosotros vamos a donde se necesita, o sea, nosotros tenemos cobertura nacional, así que donde se necesita hacer el análisis, con mucho gusto lo hacemos. ¿A ustedes los contrata la empresa, la aseguradora o quién? Cuando ya son los siniestros, normalmente nos contrata la aseguradora. Hemos dado servicios a privados, pero el tema es que como tengo contratos con las aseguradoras, normalmente la aseguradora es la que nos pide primero que intervengamos, ¿no? Okay. Quien nos contrate no cambia el resultado, pero sí cambia el privilegio del uso de la información. Por ejemplo, las corporaciones o que tienen grandes bodegas y todo esto, ¿Sí? también ustedes son ellos quienes les llaman, ¿no? A veces nos llaman,
Pero a la parte de prevención sí es a los privados, ¿no? Siempre tratamos de La dar el prevención, servicio. ok. Y para los avalúos exactamente lo mismo. Es para los privados. Dado que nosotros manejamos alrededor de 300 siniestros al año, entonces tenemos mucha experiencia Pareciera que no hubiera, pero bueno. No, sí los hay y tenemos, por lo tanto, tenemos mucha experiencia en cómo se maneja la información para ello. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia como peritos evaluadores, porque tenemos las acreditaciones y los registros, como mencioné, desarrollamos una certificación internacional, entonces, y además somos peritos panamericanos, entonces sabemos cómo manejarlo, por lo tanto, les damos la información que necesitan para esos fines, entonces les damos la garantía. Porque además hay algo que mucha gente me pregunta, me dice, bueno, es que no tengo facturas de mis bienes. Un avalúo hace el efecto de acreditación de propiedad. Por un lado, demuestra la preexistencia y por otro lado da una certeza del valor económico de los bienes. O sea, no se necesitan facturas. Y eso aplica para casas, para privados, como Y mucha aplica, gente no lo sabe. y mucha gente no sabe porque piensa... Es que perdí la factura de los no, muebles ya. o fue un regalo. Ajá. Ahora es muy común de que en las bodas todo el mundo le regala a todos, ¿no? No tengo facturas. No, no tienes que tener facturas. Fíjense, ahí tomen nota de eso, porque eso es fundamental. Siempre he vivido con esa creencia de que necesitamos una factura para acreditar la propiedad o de que lo teníamos. ¿No? Con el avalúo, que integra los elementos y los contenidos, con eso puede quedar certificado que hay y con eso La proceder. preexistencia. Con ese avalúo para aseguramiento, Así es. acreditar la propiedad y los contenidos, ¿verdad? Así es. Oye, y bueno, hay empresas, por ejemplo, en la Asociación de Empresarios, ya nos quedan 2 minutos. Hay empresas, por ejemplo, cartoneras. Sí. Son bombas de tiempo. Sí. Los incendios. ¿Cuál es lo más común en una? Los incendios más difíciles de contener son los que tienen que ver con el papel y el cartón, porque es un combustible altamente volátil. No, se hace un estudio, para prevención se hace un estudio para tratar de tener las medidas, que sí las hay, y muy efectivas, y en el caso de que te suceda, pues las medidas de contención, ¿no? Pues para que lo tengas. Hay cartoneras y hay fábricas de papel que pueden durar encendidas una semana. Híjole. ¿Qué les recomiendas ya para cerrar el? Nada, que hagan un estudio, contraten a un especialista, que no se queden con la duda de si es caro o mucho o poco. O si les va a pasar también. O si les va a pasar. Y muchas veces las consultorías, pues, lo único que te puede dar un diagnóstico para ver qué tan grave es tu riesgo con los peligros que tú tienes, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad tienes? A lo mejor llegas a la conclusión de que no, pero si sí, ya cuando menos estás consciente de dónde estás parado. Ok. Pues muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por todo esto que le das a nuestra audiencia y sobre todo porque esto es algo que de manera directa y concreta protege el patrimonio, ¿verdad? No estamos hablando de tener una póliza, estamos hablando de tener una prevención, de tener el conocimiento y de alguna forma que acudas como tú quieras para poder proteger lo que es tuyo, lo que tanto trabajo te ha costado. Este mensaje va para todas las corporaciones, desde la más pequeñita hasta la más grande. Amigos, pues, como todos los viernes, pues, estamos aquí con grandes invitados y bueno, algo final que le quieras decir a nuestra audiencia. No, el agradecimiento a Change TV, a ti, y que bueno, nuestra primera responsabilidad es apoyar y atender cualquier necesidad que tenga la sociedad. Para eso estamos. Amigos, pues muchas gracias. Como todos los viernes, ya saben, aquí nos vemos a las 9 de la mañana en Change TV, la televisión del cambio, en tu programa ADN Empresarial. Te saluda Amador de la Cruz y nos vemos en la próxima.